es un proyectazo. Lo que pasa que cuando lo conocimos, efectivamente, todavía quedaban algunas etapas del camino por concluir. Hoy ya no es un proyecto, hoy ya es una realidad. Hoy te quiero hablar del Camino de Santiago francés en Galicia, del Camino 360. Por eso tenemos una serie de invitados en esta mañana de viernes para que nos vayan acercando un poquito más a este proyecto, para que nos desvelen sus secretos, pero sobre todo para que nos cuenten historias, esas que nos gusta compartir contigo y esas que luego llevas en tu agenda y vas apuntando para ir viviendo durante todo el año. Y acuérdate, cuéntanoslas, a través de las redes sociales, háblanos de lo que haces, háblanos de qué has conocido, háblanos de este Camino de Santiago francés, Camino 360. Tiene un gran futuro por delante, pero que hoy, en este presente, empezamos a desvelar. Y para eso te presento a las tertulianas que hoy me acompañan en este inicio de programa. Por cierto, luego te presentaré a algunos de los tertulianos que continúan camino con nosotros. Y antes de comenzar esta aventura, también, como siempre digo, agradecer a todo el equipo de Negocios Televisión, a todo el equipo de Movistar Plus, a todo el equipo de RBD Press, ese trabajo extraordinario que hacen para que este programa vuelva a cobrar vida durante esta temporada. Ellos son los verdaderos artífices. Yo lo único que tengo es la suerte y el orgullo de dirigirles y de que me acompañen en este camino. Ellos son los verdaderos protagonistas y a ellos mi agradecimiento y sobre todo la ilusión del comienzo de una nueva temporada. Gracias, chicos. Sin más dilación, os quiero presentar a las dos personas que me acompañan en esta mañana. Tengo el honor de presentaros a la presidenta del Camino de Santiago francés, ese Camino 360. Es Olga Iglesias, que además es la alcaldesa de Triacastela. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Me encanta esa sonrisa que tienes. Eso es porque vamos a hablar del camino. Hombre, claro, por supuesto. Oye, si yo te pregunto así de repente, ¿cuál es tu primera vivencia del camino? ¿Qué te viene a la cabeza ahora que estás en Madrid, que estás en los estudios centrales de Movistar? Si cierras los ojos y piensas en tu tierra y en el camino, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Cuando fui voluntaria en el Jacobeo 93, la verdad que fue mi primera toma de contacto con los peregrinos y fue fantástico. ¿Qué viviste? Venga, una sensación, una vivencia. En ese momento. Que no sabía que existía y fue... Y además creo que tu madre te decía, tú al camino, ¿no? No, mi madre dijo, vosotros de voluntarias. Pero al principio fue un poco imposición, pero fue fantástico. Y desde aquella la verdad es que me convenció. Y siempre lo digo, he pasado muchísimas veces por Santiago de Compostela, por delante de la catedral, la he visto muchas veces. Y cuando llegué caminando me emocioné y me sorprendí a mí misma emocionándome, porque estaba emocionada. Por eso dijiste una cosa muy importante. Empiezas el camino de una forma, pero lo acabas de otra. Oye, Olga, una de las cosas que yo siempre siento cuando llego a Santiago, me gusta mucho observar como periodista, quizás sea un poco de formación profesional, pero al mismo tiempo también es algo muy personal, me encanta observar a la gente. Cuando llego a la Plaza del Obradoiro, cada vez que estoy en Santiago, y me pasó hace 2 días que tuve la oportunidad de estar con el equipo de Miradas Viajeras allí en la presentación precisamente del Camino 360, observas a la gente y es tal cúmulo de sensaciones encontradas. Ves gente llorando, ves gente riendo, ves gente exhausta tirada en el suelo, pero feliz. Puedes estar exhausto y destrozado. Sin embargo, ves a la gente exhausta, pero con una sonrisa. Ves gente cantando, ves gente riendo. Es impresionante estar en la Plaza del Obradoiro y recoger todo lo que vosotros ofrecéis en ese camino. Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que, yo siempre digo que el Camino de Santiago no es un producto turístico al uso y el peregrino no es un turista al uso. Y empiezas como turista, pero seguramente que vas a acabar como peregrino. Esas emociones que eres capaz de encontrarte contigo mismo, que eres capaz de conocer gente de todo el mundo, de más de 180 nacionalidades, y el superarte día a día con... Pues, que si tienes ampollas, que si te duelen las piernas, pero tú dices, voy a seguir porque tengo que seguir. Eso es algo que solo se produce haciendo el camino. Sí, señor. Hoy ya os aviso a todos los que nos estáis siguiendo, si tuvierais una libreta a mano y un bolígrafo, vais a poder apuntar infinidad de titulares, infinidad de frases, infinidad de sentimientos que son los que forman parte precisamente de lo que hoy te estamos contando, de ese camino
de Santiago Francés en Galicia, de ese camino 360 que, ojo, engloba muchas cosas que te vamos a ir desvelando poco a poco. Pero dejadme que presente a mi segunda invitada, mi segunda tertuliana de esta mañana. Es Joana Marián Franco, es teniente de alcalde de Campo Naraya. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Haciéndole competencia en la sonrisa a Olga, ¿eh? Bueno, porque estamos contentas de estar aquí. Oye, te pregunto lo mismo. La primera sensación, la primera vivencia que te viene a la cabeza. Yo la primera vivencia que tengo en el camino es ver pasar a los peregrinos siendo niña y ver las mochilas, ver variedad de personas, de identidades, de culturas, y siempre me llamó la atención la frase de que nos decimos todos al peregrino de buen camino, la sonrisa buen camino. Buen camino es algo, es más que una frase, Sí. es un lema, es desearle Universal, toda la suerte del mundo, y da igual a quién se lo digas, que sea la nacionalidad que sea, como bien decía Olga, hay más de 180 nacionalidades en el camino. Todos te entienden que tú le estás apoyando, que le deseas lo mejor en ese trayecto, y la sonrisa que se produce cuando tú les dices esa frase te llena. Entonces, la primera vivencia que tengo es eso, ver al peregrino y su sonrisa cuando le dices esa frase. Joana, hablábamos precisamente, fíjate, de cuando eras niña y cuando veías a los peregrinos. Te quiero preguntar, ¿ha cambiado mucho el peregrino de aquel entonces ahora? Ha cambiado, pero la esencia es la misma. Es verdad que el camino ha sabido adaptarse. La esencia, como bien dice Olga, es que el camino es sentimiento. Tú puedes empezar con una visión, como me voy a plantear hacer una ruta, pero no es eso. El camino te enseña realmente lo que es la vivencia que vas a disfrutar, que vas a vivir, y te olvidas de lo banal, te olvidas de lo superfluo y vives una experiencia única que solamente puedes vivir en el camino. Fíjate cómo estamos empezando a entrar ya directamente en la esencia de este camino, que es mucho más que un producto turístico, que es alma, que es magia, que son vivencias y muchas otras cuestiones que vamos a ir desvelando poco a poco. Fíjate, hace 1000 años los primeros peregrinos ya iban hacia Santiago. Data del año 1100. Son los primeros escritos que tenemos de esa vivencia y de ese momento, que evidentemente se hacía el camino por otras cuestiones, mucho más relacionadas con la situación de algunos reos que mandaban hacia Santiago y que tenían que peregrinar para terminar sus días, precisamente muchos de ellos en el camino. Era un castigo. Sin embargo, hoy el peregrinaje es algo especial, muy humano, muy de dentro, muy del corazón, muy del alma. El camino francés siempre ha sido el camino más reconocido y el camino que ha hecho más gente. Discurre por todo el norte de España y hoy queremos hablarte de este proyecto, Camino de Santiago Francés, Camino 360 grados, que engloba a 11 municipios de Galicia y a 4 municipios de la comarca del Bierzo, en León. Por eso hoy tengo estas dos invitadas, estas dos tertulianas que me acompañan hoy, porque hablamos de los 11 municipios de la Mancomunidad en Galicia y hablamos también de los municipios en León. Campo Naraya es el primero de ellos, donde va a comenzar este proyecto que en línea recta nos va a llevar prácticamente hasta Santiago. Te lo vamos a ir desviando y te lo vamos a ir contando poquito a poco. Te vamos a ir contando todos los municipios que se engloban en este proyecto y la esencia del mismo, que, Olga, tiene mucho que ver con algo que a mí me sorprende. Claro, hablamos de un camino milenario, hablamos de sentimientos, hablamos de alma, hablamos de vivencias, hablamos de lo humano del peregrino y, sin embargo, hablamos de un camino 360 grados en el que la digitalización tiene mucha importancia. De hecho, la base de este proyecto está precisamente en el desarrollo de herramientas que hacen que el camino tecnológicamente adquiera otra dimensión. Lo primero, creo que es fundamental, como tú has dicho, el camino mantiene su esencia milenaria, su esencia secular, y así debe seguir siendo, pero ello no puede ser óbice ni impedimento para que nos adaptemos a las nuevas tecnologías. Entonces creo que hemos dado ese paso necesario y suficiente para adaptar el camino al siglo XXI. Y no solo eso, sino que también las nuevas generaciones
que ya son mucho más tecnológicos, son nativos tecnológicos, ellos consigamos engancharles al camino por ahí. Seguro que enganchándolos a través de la tecnología conseguiremos engancharlos al camino para toda su vida, porque ya sabes que el que hace el camino una vez no lo olvida y quiere repetirlo. Ya sabéis que aquí hemos hablado durante el año pasado de mucha terminología que tiene que ver con los retos del sector turístico de cara al futuro. Sabéis que hemos hablado de la desestacionalización, que más que un reto de presente ya es un reto de pasado, pero que sigue constante y que tenemos que seguir abordando en todos los municipios y en todos los territorios en España. Hemos hablado del Big Data, hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de la digitalización, pero siempre el denominador común ha sido que detrás de la tecnología está la persona. Y no hay tecnología sin persona, no hay proyecto tecnológico sin persona, sin lo humano, sin los profesionales que sepan interpretar los datos que arroja en estos momentos la tecnología. Olga, ¿en qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en, bueno, se va a crear una serie ¿cómo te explico? A través de una cámara de conteo de peregrinos, eso nos va a permitir estar preparados en las etapas para saber el número de peregrinos que vamos a recibir en cada etapa. Por una parte eso. Por otra parte, vamos a tener unos MUPIs, es decir, unas pantallas táctiles en las cuales les vamos a dar información a nuestro peregrino, información que ellos van a poder a pie de calle, ¿vale? A pie de calle, que no va a ser necesario que 24 horas, 365 días. Y al mismo tiempo vamos a digitalizar en cada uno de los 15 ayuntamientos bienes como iglesias, iglesias, puentes, cuestiones recreadas, vamos a digitalizarlas para que puedan disfrutarlas también 24 horas, 365 días y 360 grados. Entonces, creo que es dar un paso más en ofrecer servicios a los peregrinos, en estar preparados para los flujos grandes de peregrinos y en definitiva, en adaptarnos al siglo XXI con la tecnología, pero nunca sin perder la esencia del peregrinaje. Importantísimo. Creo que tanto Joana como yo no vamos a cansarnos de repetir eso. Claro, es fundamental. También este proyecto está incluido una app en la que el peregrino va a tener toda la información que, como bien dice ella, pues va a facilitar su paso por nuestros municipios, por el camino, pero también a los ayuntamientos nos va a ayudar a prever situaciones, a poder conocer incidencias y a mejorar siempre la calidad de la atención al peregrino. En la presentación del Camino de Santiago francés, Camino 360, que ha tenido lugar durante esta semana, tanto en Santiago de Compostela como en Madrid, uno de los temas que se arrojaron encima de la mesa era precisamente la masificación. Es uno de los estereotipos que queremos romper aquí hoy. En el Camino de Santiago francés no existe la masificación. Existe una buena gestión por parte de los ayuntamientos que ponen a disposición del peregrino suficientes infraestructuras como para que puedan disfrutar de su camino y de su vivencia tranquilamente y sin ningún problema. Servicios sanitarios, infraestructuras, por supuesto restauración, alojamiento, todo lo necesario para que el camino sea algo que realmente forme parte de cada uno y no genere ningún problema. Y esa tecnología precisamente va a ayudar, como bien decía Olga, también Joana, a que podamos prever situaciones que podamos evidentemente arreglar desde antes, porque algún día, 2, 3 al año, pues sí que puede haber un momento más, ¿no?, de peregrinos. Con la tecnología podemos resolver este asunto. Por supuesto, además el peregrino va a tener la capacidad de poder también distribuir su viaje en épocas de más afluencia, pero es verdad que está claro que no existe saturación en el Camino de Santiago francés. Los municipios, alcaldes, concejales, como tú bien decías, servicios hosteleros, estamos deseando que venga ese peregrino y preveemos esas situaciones, y cuando sucede en algún momento puntual siempre existe, que ella te lo puede contar mejor que yo, la coordinación entre municipios para, pues mira, en este municipio a lo mejor no tenemos camas ya suficientes, pero aquí vas a tener disponibilidad. Y esta aplicación, este recurso les va a ayudar también a los peregrinos a poder distribuir su viaje. Es que además tienes que entender precisamente que hablábamos al principio de este programa y como inicio de esta temporada de la concordia. Es una palabra que ha utilizado muchas veces Olga, y es que es cierto, esa unión entre 15 municipios de ideologías
y de carácter diferente, con su idiosincrasia propia, que sin embargo han dejado de lado todas sus diferencias para unirse en base a un único proyecto y a un fin común, que es el Camino de Santiago, porque todos son Camino de Santiago y por lo tanto al final eso es lo que consigue que evidentemente podáis tomar decisiones y desarrollar proyectos conjuntos sin que nadie quiera tener o se salga del tiesto, como comúnmente decimos. Bueno, la verdad es que ha sido, en Galicia teníamos la experiencia dentro de la mancomunidad, estos 11 ayuntamientos, siempre hemos hecho las cosas en defensa del camino, siempre por unanimidad y con total concordia, y ahora nos hemos atrevido, nos hemos ido a nuestros vecinos anteriores, a nuestros vecinos del Bierzo, de la provincia de León, los pueblos anteriores, y la verdad es que estamos experimentando la misma sensación. Creo que ellos ya desde el primer momento vieron cómo íbamos nosotros, cuál es nuestro sistema de trabajo, y creo, bueno, se han sumado, y yo creo que ya más que primos hermanos son hermanos, diría así. Nos vamos a tener que ir a hacer una pequeña pausa, pero antes vete cogiendo papel y boli porque te voy a dar los nombres de los 15 municipios que forman parte de este proyecto, que mientras lo haces te voy a contar otra cosa. Nos hablan Olga y Joana de esa APP que va a ser un poco el punto de referencia de este camino, la aplicación de la tecnología a este camino. No te la pierdas, en el momento que esté terminada te lo anunciaremos aquí en este programa para que te la descargues. Va a ser una experiencia inmersiva en el Camino de Santiago francés, va a ser una experiencia en la que te vas a calzar unas botas de peregrino y vas a poder descubrirlo de una manera diferente. Va a haber vídeos, vas a poder grabar tu propia experiencia, vas a poder interactuar y compartir lo que sientes con otros peregrinos, y te vas a sentir en el camino los 365 días. Lo harás cuando lo tengas que hacer, pero vas a estar haciendo el camino los 365 días del año. Por lo tanto, en el momento que esté, te lo comunicaremos y te la tienes que bajar, que es la única manera de que vivas el camino y lo preveas antes de realizarlo. Fíjate, anótate los 15 municipios que forman parte de este proyecto. En el Bierzo, en la provincia de León, Campo Naraya, Villafranca del Bierzo, Trabadelo y Vega de Valcarce son la puerta a descubrir los 11 municipios en Galicia, que son Ocebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rey, Melide, Arzúa y Opino. 15 municipios que forman parte del Camino francés en Galicia, del Camino 360. Déjame tan solo unos instantes para darte unos consejos y regresamos de inmediato aquí a Movistar Plus, Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine. Bueno, pues tras estos consejos vamos a seguir en directo aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine, para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos acompañáis y vais haciendo más grande este programa y sobre todo el turismo en España. Gracias por estar con nosotros un año más, gracias por compartir tiempo con nosotros y gracias por todos esos comentarios que nos enviáis a través de las redes sociales de Miradas Viajeras, porque realmente sin vosotros no somos nada. Vosotros sois el alma de esta televisión, de este proyecto, de este programa y por supuesto del turismo, y por lo tanto sois los que nos tenéis que hacer crecer. Así que porfa, como siempre os digo, críticas todas las que necesitéis, porque necesitamos mejorar. Alabanzas, hombre, alguna también nos viene bien porque al equipo le encanta cuando nos decís que lo hacemos bien. Y por supuesto recomendaciones y, ojo, hablar de vuestros municipios. También este año, como siempre, vamos a apostar por salir fuera, vamos a apostar por hacer los programas en directo en vuestros municipios, en vuestros territorios. Es la esencia de este programa, ir con vosotros y compartir tiempo con los habitantes de cada uno de vuestros pueblos o de vuestras ciudades. Así que solamente tenéis que pedirlo, llamadnos. Iremos donde estéis para contar historias, para compartir el turismo con cada uno de nuestros telespectadores. Ahora nosotros tenemos que seguir, y lo vamos a hacer en este primer programa de temporada, hablando del Camino de Santiago francés en Galicia, el Camino
360 grados. Ya sabes, 15 municipios, 4 de la provincia de León, de la comarca del Bierzo, y 11 de Galicia, que se unen en concordia pura para poder presentarte un proyecto turístico de una envergadura extraordinaria, y no por la grandeza en kilómetros o por la superficie del territorio, sino por todo lo que te regala, por todo lo que te ofrece, por todo lo que comparte con cada uno de los viajeros y sus motivaciones, porque además, a diferencia de otros caminos, han sido capaces de trabajar un proyecto de digitalización que este sí se ha concretado, que este sí se ha llevado hacia adelante y que este sí, y esto es opinión, que me lo puedo permitir por estar en este programa y por ser el periodista que soy, que va a ser una gran muestra de trabajo para el resto de territorios en España. Así que te lo vamos a contar poco a poco, incluyendo en nuestra tertulia a uno de los grandes, a un gran periodista de viajes, a una de las personas que mejor conoce el Camino de Santiago y que lleva trabajándolo bastantes décadas, a uno de los grandes tertulianos de Miradas Viajeras que me acompaña en el camino ya desde hace muchísimos años y que tengo el honor de presentar en esta nueva temporada. Carlos Olmo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Poco a poco y paso a paso, nunca mejor dicho. Ya sabéis el lema de este programa. Sí, Pues señor. eso. Oye, pues no lo había dicho yo todavía. En toda la mañana no lo había dicho todavía. Pues mira, me he adelantado, pero creo que si hablamos de pasos... Sí, señor. Y empezamos, pues como has dicho, eso, décadas de rememoración haciendo el camino. La primera vez que recorrí los 8 caminos de Santiago, que en aquellos momentos eran, digamos, los oficiales, entre comillas, los que estaban en la web de Xacobeo, fue en el 2003, el año previo al 2004, que fue año Xacobeo, año santo, y ahí fueron 1.400 kilómetros en 69 días y 2 millones de pasos, porque en ese momento llevaba un podómetro que iba contando paso a paso cada uno de los que di. Y de verdad Presidenta, eso es tecnología hace 20 años, Sí. 20 o 30 años, ¿no? Claro, es que cuando oigo esto... Claro. Yo siempre he sido una persona muy relacionada con la tecnología. De hecho, aunque estudié económicas y empresariales entre La Coruña y Santiago, porque soy gallego, como bien saben nuestros televidentes, luego siempre he trabajado en informática de una manera o de otra, ¿no? Como programador, como analista. Entonces la tecnología siempre ha sido una de mis pasiones. Y en ese momento, en el 2003, el objetivo principal era, no digo cartografiar, porque los caminos ya se sabe los que son y cómo son, pero sí que es cierto que había algunos caminos que no estaban bien señalizados y había casos de peregrinos que se perdían. No es el caso del francés, que en el francés solo te pierdes si quieres, algo que yo recomiendo muchas veces. Hay que perderse de vez en cuando, Sí, señor. tomar salidas laterales, Sí, señor. escapaditas, porque... Y ahí es donde nacen las mejores historias, ¿eh? Evidentemente, sí, sí, yo tengo unas cuantas y específicamente del camino francés la tengo del comienzo en el camino, en Pedrafita do Cebreiro, y el final en Santiago. Oye, Carlos, pues precisamente, y déjame que luego ya vuelva a recordar quién nos está acompañando esta mañana en la mesa, la primera vivencia que te venga, o la primera anécdota que te venga a la cabeza ahora, venga. Pues mira, el albergue de Pedrafita do Cebreiro, una localidad que es pura historia, porque tiene esa construcción tan peculiar gallega que son las pallozas. Curiosamente, mi familia en La Coruña vive en Cuesta de la Palloza. O sea que es un término arquitectónico, principalmente gallego, que son viviendas circulares. Viviendas circulares prerrománicas, con miles de años de historia, y que se han conservado unas cuantas por Galicia, y específicamente allí en Ocebreiro hay un museo etnográfico. Bueno, pues ese albergue, en el cual, como siempre ha pasado en el Camino de Santiago, a las 6 de la mañana empieza ya la gente a hacer ruido, a levantarse, algunos con sus bolsas de plástico que parece que quieren despertar a los demás, otros más tranquilos, pero siempre son los extranjeros los primeros que salen del albergue. Los españoles siempre somos los más rezagados, y cuando yo salgo más o menos 8 y media de la mañana, mes de octubre, ya encuentras una capa, en este caso no de nieve, pero sí del rocío congelado de la mañana, y yo voy en pantalón corto, porque sé que luego va a haber muchos kilómetros por delante, y bueno, pues
una manera de entrar en calor. Pero claro, como hacía bastante frío, estábamos en torno a 0 grados, pues yo acelero el paso y empiezo a adelantar a peregrinos extranjeros que van con sus Gore-Tex, sus mitones de lana, sus tecnología punta, y ven que de repente uno con pantalón corto ahí medio roto que les está adelantando, no porque yo quisiera, no tenía prisa, pero había que entrar en calor rápidamente, ¿no? Y luego ya paré a desayunar en Triacastela. Que y ya llegaron esos peregrinos que iban detrás, pero ahora ya sin pantalón. diciendo, oye, ¿tú qué prisa tienes? Yo prisa no, lo que tenía era frío, ¿no? Oye, dejadme que recuerde que estoy compartiendo tertulia con Olga Iglesias, es la presidenta de la Mancomunidad de Concellos Gallegos del Camino Francés y alcaldesa de Triacastela. También estoy con Joana Marián Franco, es teniente de alcalde de Camponaraya. Yo recuerdo que estamos hablando de esos 15 municipios que forman parte del Camino Francés en Galicia, ese camino 360 que está formado por 4 municipios del Bierzo y 11 municipios en Galicia, que te recuerdo: Camponaraya, Villafranca del Bierzo, Trabadelo y Vega de Valcarce, los 4 en el Bierzo, y Ocebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rey, Melide, Arzúa y Opino en Galicia. 15 municipios en los que, ojo, además de todo lo que te estamos contando, vas a poder encontrar castillos, iglesias, monasterios, cuevas, la gastronomía, que todavía no hemos hablado de ella, y vas a tener que hincarle el diente al pulpo, que uno de los municipios es una gran referencia en la gastronomía. También sus quesos, sus vinos y, por supuesto, esa gastronomía hecha con mucho mimo, que van pasando recetas de generación en generación y que te van conquistando. También vas a poder encontrar páramos increíbles, sistemas montañosos, también agua, que está muy presente en el camino, pero sobre todo vivencias e imágenes que no vas a poder olvidar. Imágenes y vivencias como las que le quiero preguntar a la presidenta. Olga, imágenes o vivencias que tengas en estos momentos en la cabeza como peregrina. Bueno, como peregrina, la verdad siempre me ha tocado cuando he hecho el camino, siempre me ha tocado ir un poco de organizar el grupo que en ese momento tenía, siempre amigos, siempre gente querida. Cercana, ¿no? Pero yo siento la necesidad de hacer el camino sola, o con poca gente, Sí, para adentro, ¿de acuerdo? Yo siento esa necesidad y me gustaría, la verdad, empezarlo pues en los Pirineos, ¿no? No sé si en la parte en Roncesvalles o en Somport, Bueno, el comienzo del camino pero francés, en el comienzo del camino Roncesvalles, francés, ¿no? aquí en España. Y eso es lo que yo siento. Después de haberlo hecho varias veces con amigos y con familia, siento la necesidad de hacerlo sola, o por lo menos para un camino para adentro. Carlos, como peregrino experimentado, ¿es la mejor forma de vivirlo, a lo mejor la primera vez que se hace, solo, para realmente sentir la experiencia? Bueno, yo siempre he dicho que lo mejor es hacer el camino solo, pero no en solitario. Porque, Qué bonito. Porque caminar solo te permite, pues cada grupo, cada persona va a su ritmo, y es lo que yo siempre recomiendo. No intentes ir al ritmo de los demás, porque o te vas a quemar o te vas a aburrir, lo que sea. Si algo tiene bueno el camino es que tiene cientos de paradas intermedias en las cuales te paras en una fuente, te paras en un barcito para tomarte una Estrella Galicia o un café, lo que sea. O sea, siempre hay montones de lugares de parada, que es donde se producen esos momentos mágicos, porque yo algo que tuve clarísimo después de hacer tantos caminos es que la geografía Galicia es lo que es. Bueno, nuestros hermanos del Bierzo también tienen una geografía extraordinaria. Sí, sí. La historia del camino es la que es, pero a mí lo que más me gusta, lo que más recuerdo, lo que más me emocionó y me emociona son lo que yo llamo las geografías humanas. Esos encuentros con gente que no hablan a veces ni tu idioma, que no tienen absolutamente nada que ver con tu cultura, con tu formación, que son de una clase social totalmente diferente a la tuya, pero ahí los sientes como hermanos. Y hay conversaciones que luego la gente te dice: yo esto no se lo he dicho a nadie, ni a mi familia,
ni a nadie. Y te lo estoy contando aquí a ti y no lo entiendo. Que no te conozco. Y no lo entiendo. Y digo, sí, entiéndelo esa conexión, ¿no? porque estamos en la misma sintonía, estamos en la misma frecuencia, estamos con un objetivo que es hacer el camino. Y se suele decir, que me perdonan los de Santiago, que lo mejor no es el destino, sino el camino. En general, es una frase que yo he usado mucho en los viajes. Lo importante no es el destino, sino el camino. Y es cierto, porque sí, la emoción que te embarga al llegar a Santiago es increíble, pero el proceso, el camino, los encuentros, las experiencias son los que te llenan la mochila, pero sin pesar. Antes hablábamos de eso también. Joana, os voy a preguntar luego a todos qué os ha regalado el camino a cada uno de vosotros, a nivel personal. Pero te quiero preguntar por algo que estaba hablando Carlos. Soledad, solo, solitario, seguridad. Sí, el camino es seguridad. Como bien dice Carlos, tú puedes ir solo, pero nunca estás solo, estás acompañado. Los servicios y fuerzas de seguridad, tanto bueno, en mi zona, supongo que en Galicia también, y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil siempre está muy pendiente del camino. Nosotros tenemos, en nuestro municipio tenemos un punto en el que ellos, pues la patrulla a caballo durante la temporada de verano se instalan y recorren todo el camino para protección del peregrino, para poder hacerlo como tú quieras, en grupo, en solitario, seas hombre, mujer, lo que sea, y que disfrutes del camino con toda la tranquilidad y la seguridad del mundo. Os voy a lanzar varias preguntas a la mesa, respuestas el que quiera responderme, pero muy rápidas, que se nos va el tiempo y todavía quiero preguntaros algunas cosas. El Camino de Santiago francés, el Camino 360, para familia, ¿sí? ¿No? ¿Con niños? Por supuesto que sí. Es una experiencia única en la que los niños van a disfrutar porque van a conocer, sobre todo, diversidad. Yo creo que el camino es diversidad y en la infancia es importantísimo ver y conocer mundo. Entonces yo creo que sí que es importantísimo hacerlo con niños. Camino de Santiago necesita una preparación previa para poder hacerlo. ¿Lo puede hacer cualquiera en cualquier momento? Hombre, yo creo que sí, que necesita un poquito de fondo físico, pero no ser un deportista de élite, ni mucho menos. Con caminar, con estar acostumbrado a caminar es suficiente. Hoy incluso no tienes que llevar mochilas, si no quieres, te la llevan. Me parece una muy buena elección no cargar con 20 kilos. Me parece una muy buena elección que luego te la transporten, ¿no? Que seas tú el que caminas, pero que caminas contigo mismo, sin pensar y con tus ampollas, ¿sabes? Si quieres. Camino de Santiago con infraestructura suficiente como para poder disfrutarlo, dependiendo de la fortaleza física de cada uno, donde quiera parar, si hay que hacer paradas o hay que hacer etapas de unos kilómetros concretos, 20, 30 kilómetros, se puede hacer antes. ¿Hay infraestructura suficiente como para poder disfrutar del camino? Sí, por supuesto que sí. A día de hoy el camino está completamente equipado. Es verdad que se mantiene la esencia, como decíamos antes, pero tienes recursos suficientes en cualquier pueblo, en cualquier etapa, como para poder tener servicios financieros, sanitarios, de hospedaje, de hostelería. Está perfectamente equipado para el peregrino. ¿Comer bien en el camino? Fundamental. ¿Cómo no vas a comer bien pasando por el Bierzo y por Galicia? Es imposible. El único problema es que te tienes que controlar, pues eso, si se tomas esa Estella Galicia o ese vino gallego, que sea uno mientras caminas. Luego ya cuando termines la etapa, eso ya... Que conste que puedes engordar haciendo el camino. Oye, Carlos, como peregrino, muy rápido, porfa, ¿cómo sería un día de un peregrino, de una etapa? Un día, cualquiera. Bueno, pues en mi caso es levantarme como media hora antes de la mañana. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, yo siempre digo que depende mucho la época del año en que lo hagas. Si lo haces en verano, pues obviamente Prontito. Madruga para evitar las horas de más calor, porque hay el tópico de siempre de que Galicia no hace calor, que Galicia no llueve, y yo lo he pasado mal en el camino con el calor, y también alguna vez con la lluvia, pero pues eso, hay que madrugar. Hay que ir sin prisas. Realmente tenemos todo el día para llegar. Si es un albergue público, pues obviamente si llegas tarde no vas a tener plaza, pero hay una infraestructura de albergues económicos, alojamiento de todos los niveles. Yo me he encontrado peregrinos de lujo y de 5 estrellas, que eso, la mochila se la llevan en una furgoneta, al final de la etapa les recogen y se los llevan a un hotel de 4 o 5 estrellas, que a lo mejor está a 20 kilómetros del final de la etapa, y al día siguiente por la mañana esa furgoneta les pone en el mismo punto donde pararon. O sea que hay
para todos. Por eso le decía los- yo antes a Joana que el camino había evolucionado mucho, ¿no? Mucho. Y que ahora lo puede hacer cualquier persona, que es otro estereotipo que me gustaría erradicar. El camino lo puede hacer cualquier persona, a su ritmo, tranquilo, despacio. Que también hay una cosa muy importante, y es que decís lo de las clases sociales. En un albergue, en una habitación comunitaria, puede estar desde una persona con muchísimo nivel económico, pues a un estudiante. Hasta una como yo. No, hasta un estudiante. Es decir, que pueden estar compartiendo Ayer- la misma habitación. Ayer Carlos nos decía una frase que yo le decía que me iba a apropiar y me encanta, que es que el camino elimina las clases sociales. En el camino no hay clases sociales. Y es verdad, puedes encontrarte... Somos todos iguales y eso, luego cada uno adapta el camino a las circunstancias que tiene, pero sí que es verdad que durante el camino y a veces en los albergues no importa la clase social. Carlos, nos levantamos prontito, comenzamos a caminar, cada uno a su ritmo, 20-30 kilómetros por etapa, ¿verdad? 20. 20 kilómetros. Sinceramente, yo creo que es la distancia justa para poderte hacer las paradas o incluso es perderte por algunos caminos laterales y poder disfrutar, hablar con la gente local. Me voy a quedar con lo de disfrutar, porque ayer hablaba con una persona que me contaba que casi las etapas las hacía para batir un récord en tiempo. Digo, pues yo creo que no estás haciendo el camino, déjalo y cuando te vuelvas a poner la cabeza en orden, pues ya lo harás, porque hay que hacerlo despacio, tranquilo, ¿no? Yo me he encontrado con peregrinos que han empezado eso, como motos. Sí. Y luego realmente se han dado cuenta de que eso no era el camino. Comenzamos la etapa prontito, salimos del albergue, paramos a desayunar, luego paramos... Esos típicos bocadillitos que hay en los pueblos, en las ventanas de las casas, que los propios ciudadanos hacen el bocadillito, te lo venden, tal, no sé qué, te cuidan. Es que eso además te da la razón perfecta para hablar con los paisanos, sí, porque es que... Qué bonito. Te encuentras gente muy, muy especial, muy peculiar muchas veces y de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto que hay gente que a veces lo que necesita es hablar consigo mismo, o sea, pero el camino acepta a todos y no le pregunta a nadie de eso, de dónde es o de qué clase social es o de qué trabaja. Tú cuentas lo que quieres y yo me he encontrado ya en Santiago con gente con la que he compartido 8 o 10 días en el camino y al final, el último día, pues sí, disfrutando de esa comida gratis en el parador. Es una costumbre que mucha gente no sabe, pero que se reciben todos los días creo que son 10 peregrinos y comen no en los comedores del parador, no en los restaurantes del parador, sino al lado de la cocina del parador, comen gratis y resulta que ese peregrino que yo llevaba varios días hablando con él y que estaba comiendo allí gratis conmigo, esa noche se alojaba en el parador. Anda. Y era un médico, dueño de un hospital en Estados Unidos, que ya te digo yo que pobre no era. Oye, llegamos al mediodía más o menos a nuestro destino, comemos... Luego restañamos un poco las heridas y visitamos y disfrutamos del turismo. Por supuesto, y ahí en toda Galicia hay cientos de iglesias de todos los tamaños, de todo estilo y son visitas imprescindibles porque aunque hagas el camino, no sea por razones religiosas, es pura historia, ¿no? Y piensas que estas baldosas, estas losas de piedra las ha pisado gente hace 1000 años. Oye, otra pregunta que os quiero hacer, porque luego os quiero preguntar lo que os ha regalado el camino, que lo teníamos pendiente. Para todos los que nos están viendo, para todos aquellos que en algún momento de su vida han dicho quiero hacer el camino, pero no lo han hecho todavía porque no se han atrevido, porque no quieren ir solos, o porque creen que no tienen forma física, o porque se tienen que preparar de alguna manera. ¿Qué les decimos? ¿Cómo preparo el camino? Si yo hoy quiero hacer el camino, ¿qué hago? ¿Me pongo a hacerlo? ¿O me preparo primero un poquito? ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo lo preparo? Yo creo que simplemente es eso, tener un poco de condición física, como decía Olga, no necesitamos nada del otro mundo, pero sí que tenemos que estar acostumbrados a caminar. ¿Un mes antes a lo mejor dar pasitos todas las tardes? Bueno, Carlos pues seguramente que no estará un poquito más, yo creo que un poquito más, pero bueno, eso. Y luego yo creo que disfrutarlo, planificarlo con tiempo, conocer un poco el camino, las paradas en las que tú quieres hacer, los sitios que quieres conocer y luego dejarte llevar y disfrutar del camino. Con 20 kilómetros
kilómetros, como recomienda Carlos, yo creo que la forma física es... Eso lo hacemos sin problema. Luego yo me siento capaz de hacerlo. Siempre que cuidemos muy bien dos aspectos principales. Uno, el calzado. ¿Cuánta gente he visto yo que estrena unas botas, por muy buenas que sean, en el camino? Eso es lo peor. Es casi mejor que vayas descalzo que no estrenes unas botas, por muy buenas que sean, en el camino. Entonces, aunque tú vivas en la playa o en la costa, como cuando yo me entrené para los 8 caminos, 1.400 kilómetros en el año 2003, todo el mes de agosto en La Coruña, caminando por su paseo marítimo, por suerte uno de los más largos de Europa, 18 kilómetros, 17, caminando con unas botas de montaña. Y la gente decía, pero mes de agosto. No, claro, tenía que adaptar mis pies. Las botas uno. Y la mochila. Y la mochila. Cuando piensas que tienes lo imprescindible, realmente lo imprescindible es la mitad de la mitad. Una mochila no debería pesar más de 8 o 9 kilos jamás. Jamás. Pues dos recomendaciones muy importantes para aquel que quiera comenzar el camino. Carlos, muy rápido, ¿qué te ha regalado a ti el camino? A mí sobre todo me regaló felicidad. En un momento que yo salía no de una crisis personal, pero de un trabajo muy absorbente, muy agobiante, que me tenía pensando solamente en el trabajo, cosa que no me daba felicidad. Cambié radicalmente mi vida profesional, y eso me llevó a poder hacer el camino durante 70 días y casi que hubiera seguido, ¿no? Y el camino me dio esa felicidad interior que yo necesitaba para seguir 20 y pico años después, como ahora, viviendo y disfrutando el mundo de los viajes. Ya hablando del camino, claro que sí. Carlos Olmo, uno de nuestros tertulianos que va a seguir con nosotros durante toda la programación, durante todo este año aquí en Movistar Plus, ya sabéis, es el director de Vagamundos, una de las personas que más sabe del Camino de Santiago y de los patrimonios de la humanidad. Lo tendremos aquí cada viernes con todos vosotros, con toda la audiencia, con todos los telespectadores. Carlos, muchísimas gracias. El camino es patrimonio. El camino es patrimonio, por eso lo digo. Joana, ¿a ti qué te ha regalado el camino? Vivencias. Yo creo que es una experiencia única que todo el mundo debería intentar aprovechar porque, como bien decíamos ayer, es una ventana al mundo en la que casi sí, bueno, depende de cómo lo quieras hacer, pero incluso en ámbitos pequeños vas a tener una experiencia única que no vas a olvidar. Sí, señor. Olga. Pues mira, enriquecimiento cultural y personal, y sobre todo que te lleva a conocer muchísima gente y aprendes a convivir con muchas nacionalidades distintas, y eso te lleva a aumentar la tolerancia. Llevamos una hora prácticamente hablando del Camino de Santiago francés, de ese camino 360, y yo sigo viendo las imágenes que estamos emitiendo a través de Movistar Plus. Y wow, cada vez me vienen a la cabeza más sentimientos, más emociones, más vivencias. Vamos a hablar durante todo este año del Camino de Santiago francés, que une a esos 15 municipios, 11 en Galicia y 4 en la comarca del Bierzo. Vamos a seguir hablando de ese camino francés en Galicia, ese camino 360, que seguro nos va a regalar muchos momentos de felicidad interior, de calma, de concordia y fundamentalmente de vivencias personales. Así que dejadme que vaya despidiendo a los que han intervenido conmigo esta mañana en este comienzo de temporada de Miradas Viajeras, que lo hemos hecho de la mejor manera posible, hablando de un proyecto que une. Es un poco de eficiencia en estos momentos en España, y que a ver si nos sirve de ejemplo a todos para ir cambiando un poco la tendencia social y humana que en estos momentos vivimos en España. Joana Marián Franco es la teniente de alcalde de Camponaraya. Un mensajito a la cámara 4 para toda la audiencia. Nada, que os animéis a conocer el camino, a vivirlo y a disfrutarlo. Pues, Joana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Olga Iglesias, presidenta de la Mancomunidad de Concellos Gallegos del Camino Francés y alcaldesa de Triacastela. A la cámara 2, un mensajito a todo el mundo. Os invitamos a venir al Camino Francés manteniendo la esencia del peregrinaje y adaptándonos a la tecnología del siglo XXI. Olga, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y vosotros anotar esos 15 municipios para que estén en vuestra agenda viajera para este año. Tenéis que hacerlo y luego nos lo contáis aquí en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus. Son Camponaraya, Villafranca del Bierzo, Trabadelo, Vega de Valcarce, todos ellos en el Bierzo. También Ocebreiro, Triacastela, Samos, Sarria,
Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rey, Melide, Arzúa y Opino, 15 municipios que forman el Camino de Santiago francés en Galicia, camino 360 grados. Muchísimas gracias. Esta es vuestra casa. Siempre que vayamos evolucionando el proyecto, seguiremos hablando de él y os quiero ver aquí, ¿de acuerdo? Estaremos. Nosotros nos despedimos por unos minutitos, ¿eh? Te voy a dar unos consejos y regresamos de inmediato, que nos vamos a ir a El Salvador. Lo vamos a hacer con otro de los grandes periodistas de viajes y tertuliano de esta casa, con David Igorra. Será tan solo en unos minutos. Movistar Plus, Miradas Viajeras, Magazine, Negocios Televisión.